Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 17 de diciembre del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Consumado es. En el estudio de esta lección vamos a ver concretamente la entronización de Jesús. El hecho de que Pilato quisiera resaltar que Jesús era el rey de los judíos no fue nada casual, sino más bien la voluntad de Dios, la intervención divina. Noten la siguiente declaración: un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Era la providencia de Dios. Tenía que incitar a reflexionar e investigar las escrituras. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 17 al 22. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. La cruz del Calvario representa para los verdaderos cristianos el cumplimiento de la Escritura. Jesús se humilló a lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en esa cruz estaba el rey de los judíos, el rey del universo, ofreciendo su vida para redención de la humanidad. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es interesante notar que Juan ya ahora se encontraba muy cerca de Jesús, porque recuerden que todos sus discípulos lo habían abandonado. Es decir, Juan estaba al pie de la cruz prácticamente, y a su lado se encontraba la madre de Jesús, la Virgen María, y el Rey Jesús, encontrándose en esa situación, es decir, en la cruz del Calvario, ocupa tiempo importante para darle la atención a su madre antes de su partida, y la pone en las manos del discípulo que había vivido más apegado a él. Sin duda alguna, una escena por demás enternecedora y conmovedora. Nos estamos aproximando al clímax del sacrificio de Jesús, y el Señor ya había hecho todo lo que tenía que hacer y estaba al punto de decir: misión cumplida, es decir, consumado es. Y en otras palabras, he cumplido mi misión por la cual fui enviado, por la cual decidí hacerme humano y venir a esta tierra. Es decir, había llegado el momento en que Jesús podía tener la certeza de que había cumplido perfectamente bien la misión que se le había encomendado, y que él estuvo dispuesto a hacerlo, a cumplirla. En ese momento Jesús podía decir certera, perdón, y categóricamente que la Escritura se había cumplido en él. Recordemos que el Antiguo Testamento anunciaba abundantes y claras profecías mesiánicas, las cuales todas se habían ya cumplido en la vida de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, note bien: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Debo enfatizar, noten bien, que cuando Jesús exclama consumado es, eso significa que Jesús ya había cumplido todo lo que le correspondía hacer, y lo hizo completo, es decir, no le faltó nada por hacer,
por lo que nosotros no pretendamos ayudar al Señor para contribuir con el plan de salvación o para completar el plan de salvación. El plan estaba completo, estaba terminado. Allí estaba la madre de Jesús con el corazón tránsido de angustia, como nadie que no sea una madre amorosa amorosa que puede sentir ese dolor. Sin embargo, también esperaba lo mismo que los discípulos, que Cristo obrase algún estupendo milagro, que se librase de sus verdugos. No podía soportar el pensamiento de que él consintiese en ser crucificado, pero Jesús de hecho los preparativos fue extendido sobre la cruz. Trajeron los clavos y el martillo. Desmayó el corazón de los discípulos. La madre de Jesús quedó postrada por insufrible agonía antes de que el Salvador fuese clavado en la cruz. Los discípulos la apartaron de aquel lugar para que no oyese el chirrido de los clavos y atravesar los huesos y la carne de los delicados pies y manos de Cristo, quien no murmuraba, sino que gemía agonizante. Su rostro estaba pálido y gruesas gotas de sudor le bañaban la frente. Satanás se regocijaba del sufrimiento que afligía al Hijo de Dios y sin embargo recelaba que hubiesen sido vanos sus esfuerzos para estorbar el plan de salvación y que iba a perder su dominio y quedar finalmente anonadado él mismo. Los ojos de Jesús se pasearon sobre la multitud que se había reunido para contemplar su muerte y vio a los pies de la cruz a Juan, que sostenía a María su madre. Ella había regresado al lugar donde se desarrollaba esa terrible escena, pues era incapaz de permanecer por más tiempo alejada de su hijo. La última lección que el Señor dio se refirió al amor filial. Contempló el rostro doloroso de su madre y enseguida miró a Juan y dijo, dirigiéndose a ella, mujer, he ahí tu hijo. Y a continuación dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan comprendió perfectamente las palabras de Jesús y el sagrado cometido que le había confiado. Inmediatamente alejó a su madre de Cristo inmediatamente alejó a la madre de Cristo de la terrible escena del Calvario. Desde ese momento la cuidó como si fuera un hijo solícito y la llevó a su propia casa. El perfecto ejemplo de amor filial dado por Cristo resplandece sin haber perdido su fulgor en medio de las penumbres del pasado. Mientras soportaba aguda tortura, no se olvidó de su madre. En silencio, la gente contempló el final de esa impresionante escena. De repente, la oscuridad se apartó de la cruz y con tonos claros como de trompeta que parecían proyectar sus ecos por toda la creación, Jesús exclamó, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un halo luminoso circundó la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria semejante a la del sol. Entonces se inclinó la cabeza sobre el pecho y murió. Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer. Hubo gozo en el cielo porque los hijos de Adán, de allí en adelante y gracias a una vida de obediencia perfecta y perpetua, podrían ser llevados finalmente a su presencia de Dios. Satanás fue derrotado y sabía que su reino estaba perdido. Queridos amigos y hermanos, debiéramos dar gracias a Dios porque vino a esta tierra a cumplir su misión, porque Jesús vino a esta tierra a cumplir su misión de redención y cuando la cumplió pudo exclamar, consumado es. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.